¿Qué tal, mis máquinas? ¿Están recargadas? Yo soy Cyberdol Morrigan y esto es un especial de cortocircuitos. Bien, mis máquinas, en esta ocasión tengo algo muy especial que comentarles porque justamente hoy hay un gran evento en Bogotá de Industrial. Así que como muchos me han preguntado de cómo son los eventos aquí en Bogotá, hoy lo van a descubrir. ¿Me acompañan? ¿Qué son estos manes? ¿Escoltas? Bien, chicos, ya aquí llegamos al lugar. Estamos con Nimrod, saluda, y con Gatari. Y bueno, vamos a pasarla hoy rico. Realmente el lugar se ve interesante. No sabemos qué nos espera arriba. Así que ya les iré mostrando un poco de todo esto. Bien, máquinas, aquí acabamos de llegar al sitio del evento. Realmente estamos muy contentos porque aquí en Bogotá son muy pocos los eventos que se hacen de este género. Y hoy por suerte tenemos uno, así que quiero mostrarles a todos un poco cómo es la escena aquí. Hoy hay mucha gente a lo que normalmente vienen, pero bueno, vamos a disfrutar la noche, vamos a pasarla rico. Y bueno, quiero también que muestres de pronto un poco toda la gente que hay, miremos alrededor un poco. El sitio realmente está muy genial. Realmente esta noche pinta fabuloso. Tenemos varias maquinitas de las que normalmente vienen aquí a los eventos y también veo caritas nuevas. Bien, mis maquinitas, espero que me estén escuchando bien. Normalmente aquí los eventos en Bogotá empezamos con musiquita así muy suave, con música robot, así que bueno, apenas estamos iniciando la noche, son las 11 de la noche aproximadamente aquí en Bogotá y en el evento nos recibieron con una bolita, con una cerveza, como se dice aquí en Bogotá. Quiero presentarles a alguien muy especial en la escena aquí en Bogotá, quien fue el organizador de este gran evento. Él es Gabriel Ramírez, uno de los grandes referentes de la escena goth en Bogotá. Gabriel, quiero que te presentes porque hay mucha gente en otros países que le encantaría conocerte. ¿En serio? No, pues ¿qué te cuento? Yo me enamoré de la escena en Estados Unidos y me dio la locura de montar un bar gótico al cual tú fuiste, monté Abnocto. Estuve unos cuantos años, después cerré y seguí haciendo rumbas itinerantes. Y nada, pues amo la escena y siempre que puedo, estoy radicado ahorita en Los Ángeles, pero siempre que vengo hago mis rumbitas. Bien, mis máquinas, normalmente aquí en Bogotá, desde que yo estoy en la escena, son muy pocos los eventos que hay y Gabriel es uno de los que mejor hace eventos. Gabriel, yo quiero que nos comentes un poco acerca de cómo comenzaste tú a hacer este tipo de eventos, qué te motivó a hacerlo, que nos comentes un poco desde tus inicios. Pues a ver, mira, yo estaba trabajando en una agencia de publicidad de San Antonio, Texas, en Estados Unidos, y me echaron, entre otros motivos porque me escapé a ver un concierto de Marilyn Manson en Dallas. Y no me gustaba la ciudad tampoco, la verdad, estaba aburrido en San Antonio y cogí mi carrito, mi BMW viejito y me fui por pleno desierto. El carro se me vara en Austin, en Tucson, se llama Tucson, Arizona. Y esa mierda, yo no sé cómo llegó al taller, ese carro ya echando humo, y llegué a un taller y lo dejé ahí. Y bueno, me tocó irme en bus hasta Los Ángeles. Y de camino a la estación del bus, pasé por un bar gótico, o sea, coincidencialmente. Yo lo vi y digo, marica, yo me puse a pensar, yo dije, ¿cómo sigue este pueblito en la mitad del desierto, marica, tiene bar gótico y Bogotá no? Entonces se me ocurrió ahí la idea, marica, después me regresé y pues ahí montamos el bar en el 2005. Este movimiento, Gabriel, por último, me gustaría que nos dieras tu opinión de cómo ves la escena gótica en Bogotá en este momento y cómo te gustaría verla a futuro. Pues la verdad, sé que siguen haciendo eventos, no tanto como me gustaría, pero sabes que yo sí creo que ya saliendo la pandemia y todo,
yo sí quiero ir más con lo del Subculture, también el bar que montó Andrés. Yo creo que Bogotá sí, un bar bien montado, gótico, creo que quedaría ahí, creo que le daría fuerza a la misma escena. Tenemos muchas cosas que hablar, pero realmente la noche no nos da para tanto. Que máquinas, yo sé que hay muchas cosas que a ustedes también les gustaría preguntarle a Gabriel. Y también a mí me gustaría hacerle muchas más preguntas. Así que si les parece, hagamos una segunda parte de esta entrevista para que estemos un poco más tranquilos, en un ambiente más relajados. Y Gabriel, pues nos puedas comentar un poco más sobre todo este trabajo claro. que vienes haciendo. No, y me encantaría porque, pues como yo soy radicado en Los Ángeles, para mí, de lo que he visto y todo, creo que a nivel de ciudad, la escena más grande del mundo gótica, a nivel de ciudad está en Los Ángeles. Entonces, pues chévere también compartir como mi experiencia allá y Sería espectacular, Gabriel. Muchísimas gracias por estar en este Gracias a ti. cortocircuito y por regalarnos esta noche. Ahora apenas empieza, mis máquinas, así que vamos a ahora disfrutarla. comienza la noche. Me gustaría, Gabriel, que te despidas de todas las máquinas que te están viendo en este momento, por favor, y nos des una frase o algo que nos haga sentir parte de esta familia a nivel mundial. No, pues nada, yo creo que la escena gótica en Bogotá, con nuestro clima, con esas montañas, con ese cielo, una ciudad tan rockera, gente tan especial y todo, yo creo que debe vivir y debe crecer y pues nada, buena energía a todos. Bien, mis máquinas, nos vemos en un próximo cortocircuito.